La llamada telefónica se produjo a las 6:47 de la mañana. Jack Morgan se limpió la grasa de las manos, preguntándose quién llamaría tan temprano a su taller mecánico. ¿Es este el mecánico que ayudó a mi hija ayer? La voz era autoritaria y refinada. Soy Alexandra Hayes. Mi conductor le recogerá en 30 minutos. Jack miró a su hijo dormido, sin saber que este simple acto de bondad lo cambiaría todo. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas polvorientas del pequeño apartamento de Jack Morgan encima de su taller de automóviles. Reparaciones de Morgan. A sus 42 años, el rostro de Jack mostraba las líneas curtidas de alguien que había enfrentado más de lo que le correspondía en dificultades. Sus manos callosas, perpetuamente manchadas de grasa de motor, a pesar de su fregado nocturno, se movían metódicamente mientras preparaba el desayuno para su hijo Ethan, de 9 años. El niño estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina, mirando las tostadas y los huevos con el ceño ligeramente fruncido. Jack se dio cuenta, pero fingió no hacerlo. Los alimentos empezaban a escasear otra vez y el día de pago aún estaba a 4 días de distancia. Necesitaría al menos 2 trabajos de reparación más esta semana para llegar a fin de mes. Mientras le servía a su hijo un vaso de jugo de naranja diluido en agua para que durara más, Jack sintió el peso familiar de la responsabilidad presionando sus hombros. Habían pasado 5 años desde que el cáncer se llevó a Emily, pero algunas mañanas la ausencia se sentía tan fresca como ayer. Jack alborotó el cabello de su hijo y logró esbozar una sonrisa que llegó a sus ojos. Lo siento, amigo. Nos estamos quedando sin comestibles esta semana. Pero bueno, prometo panqueques este fin de semana cuando la señora Daniels pague su trabajo de transmisión. El apartamento era modesto, pero limpio, un pequeño espacio de 2 habitaciones que Jack había convertido en un almacén sobre el garaje cuando Emily se enfermó. Las facturas médicas se habían llevado todo lo demás, incluida su casa en los suburbios. Pero Jack se había negado a ser derrotado. En su día fue un prometedor ingeniero mecánico en una empresa de diseño de automóviles y aprovechó sus habilidades para abrir su propio taller de reparación después de ser despedido durante una reestructuración de la empresa. El momento no podría haber sido peor, justo cuando los tratamientos de Emily se estaban intensificando. Ahora, fotografías de días mejores cubrían las paredes. La sonrisa de Emily preservada en marcos de madera. Jack con traje en su antiguo trabajo corporativo. Ethan, cuando era un niño pequeño, se balanceaba sobre los hombros de su padre. Estas no eran solo decoraciones. Eran recordatorios de la vida que una vez tuvieron y de la promesa que Jack le había hecho a su esposa de que su hijo todavía tendría oportunidades. Aún no hay felicidad, pase lo que pase. Termina con tu campeón en serie. El autobús llega en 15 minutos, recordó Jack, mirando la hora en su gastado reloj, un regalo de Emily en su 10º aniversario, apenas unos meses antes de su diagnóstico. Mientras Ethan comía, Jack calculaba mentalmente las citas del día. La tienda apenas alcanzaba el punto de equilibrio la mayoría de los meses, pero les proporcionaba lo suficiente para mantenerse a flote, y lo que es más importante, le permitía la flexibilidad de estar allí para Ethan. No había ningún programa extraescolar para su hijo. Jack adaptó su horario de trabajo para cerrar la tienda a las 3 cada día, volver a abrirla después de la cena, y a menudo, trabajar hasta tarde en la noche para compensar. No era lo ideal, pero en la jerarquía de prioridades que Jack había establecido después de la muerte de Emily, el bienestar de Ethan era lo primero. El dinero, la comodidad e incluso el propio descanso de Jack llegaron después. Fue una promesa que le hizo a Emily en esos últimos días, cuando las máquinas del hospital pitaban al ritmo de los latidos de su corazón que se desvanecían. Su hijo nunca se sentiría abandonado. No si Jack pudiera evitarlo. Papá, ¿crees que entraré al equipo de matemáticas? Ethan preguntó, colgándose la mochila al hombro. El chico era brillante. Otro regalo de Emily, quien había sido profesora de matemáticas de secundaria. A pesar de sus dificultades económicas,
Jack estaba decidido a que el potencial de su hijo no tuviera límites. Había aceptado trabajos de reparación adicionales, había negociado planes de pago para los libros de ejercicios de matemáticas avanzadas que el profesor de Eisen había recomendado y se había quedado despierto hasta tarde ayudando con problemas de práctica incluso cuando sus propios ojos ardían de cansancio. ¿Con tu cerebro? Sería una locura no elegirte, respondió Jack, mientras preparaba el almuerzo de Eisen. Mantequilla de maní y mermeladas simples, una manzana y la última barra de granola de la caja. Dejó caer una pequeña nota, como hacía todos los días. Estoy orgulloso de ti, amigo, papá. Estas notas habían comenzado como una forma de ayudar a Eisen a superar el dolor de perder a su madre, pero se habían convertido en su tradición especial. Algunos días, cuando un cliente se quejaba de una factura o cuando vencía el alquiler sin suficiente dinero en la cuenta para cubrirlo, estas pequeñas conexiones con su hijo eran lo que mantenía a Jack en marcha. Después de despedir a Eisen hacia la parada de autobús visible desde su ventana, Jack bajó las escaleras traseras hacia la tienda de abajo. El familiar olor a aceite de motor y metal lo recibió, un olor que alguna vez representó un fracaso profesional pero que ahora significaba independencia. La tienda no era elegante. La mayor parte del equipo era de segunda mano y la sala de espera estaba formada por sillas desparejadas y revistas obsoletas. Pero Jack se enorgullecía de su reputación de trabajo honesto a precios justos, y a menudo ayudaba a clientes mayores o padres solteros con reparaciones con descuento que no podían pagar en otro lugar. A veces se preguntaba si estaba siendo tonto, si su generosidad en realidad estaba dañando su negocio, y por extensión, el futuro de Eisen. Pero no pudo obligarse a cobrarle a la señora Peterson el precio completo cuando sabía que su ingreso fijo apenas cubría sus medicamentos, ni a rechazar al señor Gans cuando su camioneta de reparto se averió, incluso sabiendo que el anciano podría tardar en pagar. Mientras giraba el cartel para abrir y comenzaba a organizar las herramientas para la primera cita del día, Jack se permitió recordar brevemente su vida anterior. La oficina de la esquina, el coche de empresa, los respectivos compañeros. A veces se preguntaba si Emily estaría orgullosa de lo que él se había convertido, o decepcionada de que todos sus planes se hubieran reducido a esta modesta existencia. Pero luego recordaría lo que ella susurró durante sus últimos días. Prométeme que le demostrarás a Eisen que el éxito no es lo que tienes, sino quien eres cuando las cosas se derrumban. En sus mejores momentos, Jack creía que estaba cumpliendo esa promesa. En sus días más oscuros, generalmente tarde por la noche cuando la tienda estaba tranquila y Eisen dormía, temía estar apenas a flote, a un gasto inesperado de ahogarse. Hoy tendría que ser un mejor momento. Tenía que reconstruir una transmisión y reemplazar una correa de distribución, un trabajo que requería concentración, sin duda. La lluvia otoñal se había intensificado al final de la tarde, creando ríos a lo largo de las aceras del centro de Millfield. Jack acababa de terminar un cambio de aceite para la señora Peterson, cobrándole la mitad del precio como siempre, sabiendo que sus ingresos fijos apenas cubrían sus medicamentos. Estaba limpiando sus herramientas cuando oyó el sonido característico de un vehículo forcejeando, seguido de un golpe vacilante en la puerta de cristal de su taller. Alzó la vista y vio a una adolescente empapada, de quizás 16 o 17 años, con el rímel corrido por sus mejillas y su ropa de aspecto caro pegada a su esbelta figura. El primer pensamiento de Jack fue que parecía a alguien de otro mundo, uno de esos niños de escuelas privadas de los barrios ricos de la ciudad. Su segundo pensamiento fue que ella parecía absolutamente miserable. Ya estamos cerrados, dijo Jack automáticamente, señalando el reloj que marcaba las 3:15. Cerró temprano los martes y jueves para cumplir con un compromiso de entrenar al equipo de ligas menores de Eisen. Se negó a hacer concesiones a pesar de la presión financiera. Pero algo en la expresión desesperada de la muchacha lo hizo detenerse. Había allí una vulnerabilidad que le recordaba a Eisen después de un día particularmente difícil en la escuela. ¿Cuál parece ser el problema?, preguntó dejando el trapo. La niña se apartó el cabello mojado de la cara,
dejando al descubierto sus ojos rojos por el llanto. Creo que mi rueda está pinchada, balbuceó. Su voz delataba tanto frustración como lo que sonaba como vergüenza. Se suponía que debía haber llegado a casa hace una hora y mi teléfono está muerto y mi madre me va a matar. Sus palabras salieron atropelladas entre lo que Jack reconoció como sollozos reprimidos, del tipo que Eisen intentaría ocultar cuando intentaba ser valiente. Jack miró su reloj. Eisen estaría esperando en el campo, pero el entrenador podría comenzar los calentamientos sin él. La idea de dejar a ese adolescente visiblemente angustiado solo en ese estado, especialmente mientras seguía lloviendo a cántaros, no le hacía ninguna gracia. Era el tipo de situación en la que querría que alguien ayudara a Eisen si las posiciones se invirtieran. ¿Dónde está tu coche?, preguntó, tomando su caja de herramientas portátil y una chaqueta impermeable. El alivio de la niña fue inmediato y palpable. Sus hombros cayeron mientras exhalaba. A la vuelta de la esquina, dijo, haciendo un gesto vago. Conseguí entrar en un lugar para estacionar antes de que se descompusiera por completo. Siguiéndola bajo la lluvia, Jack se encontró con un elegante Audi blanco convertible nuevo. Probablemente valía más que todo su negocio. El contraste entre el vehículo de lujo y la evidente angustia de la muchacha le pareció extraño. No se trató solo de un pinchazo. Soy Jack, ofreció, arrodillándose junto al vehículo para examinar el neumático, que no solo estaba desinflado, sino destrozado. La lluvia empapaba sus pantalones vaqueros mientras estaba agachado sobre el pavimento mojado, pero él apenas se dio cuenta. Parece que pisaste algo afilado. Esto necesita más que un parche. Necesitarás un reemplazo. La chica se abrazó para protegerse del frío, luciendo aún más joven en su angustia. Soy Lily, respondió, abrazándose mientras la lluvia seguía cayendo. Mi papá habría sabido qué hacer. Pero se quedó callada, mordiéndose el labio. Jack reconoció que esa frase inacabada había dicho muchas cosas parecidas. La pérdida tenía un lenguaje universal. Sin importar el tipo de coche que condujeras o en qué barrio vivieras, sintió una chispa de conexión con esta chica, a pesar de sus obvias diferencias. Bueno, Lily, puedo arreglar esto, pero no tengo neumáticos para este modelo. Tardaré un día en pedir uno. Notó que sus hombros se encorvaban aún más. Pero puedo ponerte la rueda de repuesto hoy para que llegues a casa sana y salva. Lily lo miró con la mirada perdida. Hay una rueda de repuesto. Parecía genuinamente sorprendida, y Jack reprimió una sonrisa. A pesar de todas las características de lujo del coche, su dueño claramente no se había molestado en educar a su hija sobre mantenimiento básico del coche. En el maletero, explicó, moviéndose ya para acceder. La mayoría de los coches lo incluyen, incluso los más elegantes como el tuyo. Mientras trabajaba eficientemente a pesar de la lluvia que le pegaba el pelo a la frente, Jack se preguntó sobre la historia de Lily. No le pareció una niña rica y malcriada que montara un berrinche por un pequeño inconveniente. Había algo más en juego, algo en sus ojos que denotaba problemas más profundos que una rueda pinchada en un día lluvioso. Mientras Jack cambiaba la rueda, Lily alternaba entre un silencio ansioso y una charla nerviosa. Poco a poco, surgió una imagen. Se había saltado su última clase para visitar a su antigua profesora de música, que se mudaba, una mujer que había sido la única que la escuchaba de verdad. Había perdido la noción del tiempo, se había perdido conduciendo de vuelta y había acabado en esta zona desconocida de la ciudad donde la rueda tuvo un destino desafortunado. Mi madre tiene estas aplicaciones de rastreo en mi teléfono, explicó Lily en voz baja. Cuando se apagó, probablemente se asustó, pensando que me habían secuestrado o algo así. Es muy cuidadosa con la seguridad. Jack asintió, concentrándose en asegurar la rueda de repuesto. Comprendía que la crianza sobreprotectora también había tenido problemas con eso después de la muerte de Emily. La tentación de envolver a Eisen en plástico de burbujas metafórico había sido fuerte, especialmente en aquellos primeros días,
cuando parecía que el mundo estaba lleno de peligros potenciales esperando arrebatarle a la única persona que le quedaba. Los padres se preocupan. Está en la descripción del trabajo, dijo simplemente, dándole a las tuercas un último titán. Mi mamá lo lleva a otro nivel. Desde el divorcio, y especialmente después de lo que le pasó a mi papá, me trata como si fuera de cristal o pudiera desaparecer en cualquier momento. Había una amargura en el tono de Lily que sugería capas de compleja dinámica familiar. Jack no insistió en detalles. Lo que le hubiera pasado a su padre no era asunto suyo, y sospechaba que Lily ya le había dicho más a este extraño en un estacionamiento lluvioso de lo que pretendía. Con la rueda de repuesto asegurada, Jack se puso de pie, limpiándose las manos con un trapo. Eso debería llevarte a casa. Pero no vayas a más de 80 kilómetros por hora. En esta rueda de repuesto. Tendrás que cambiarla como es debido. Ya estaba calculando mentalmente cuánto tardaría en ir al entrenamiento de Isen y si tendría tiempo de cambiarse primero. La lluvia por fin había empezado a amainar, pero tanto él como Lily estaban empapados. ¿Cuánto te debo?, preguntó Lily, buscando un bolso de diseñador que, por alguna razón, se había mantenido seco dentro de su chaqueta. Jack la despidió con un gesto. Considéralo una buena acción. Solo ten cuidado al conducir a casa. Y quizás podrías llamar a tu mamá desde el teléfono de mi tienda para que sepa que estás a salvo. No estaba seguro de por qué le había hecho la oferta. Quizás porque le recordaba un poco a cómo podría ser Isen dentro de unos años. O quizás porque, a pesar del coche y la ropa caros, había algo fundamentalmente perdido en Lily que conmovió los instintos paternales de Jack. Los ojos de Lily se abrieron ligeramente, como si no estuviera acostumbrada a la amabilidad incondicional. ¿En serio? Eso es gracias. Dudó antes de añadir, mi mamá puede enviar a alguien a pagarte. Es muy particular con las deudas. La declaración le pareció extraña a Jack. ¿Qué clase de padre inculcaba tanta preocupación por las obligaciones monetarias en una adolescente? Pero simplemente se encogió de hombros. Nada de deudas. Simplemente haz algo bueno por alguien más alguna vez. Mientras caminaban de regreso a su taller para que Lily pudiera usar su teléfono, Jack la vio estudiando el modesto exterior de las reparaciones de Morgan, con la mirada fija en la pintura descascarada del especial escrito a mano. 10% de descuento para personas mayores en el escaparate. Algo en su expresión cambió, no a compasión, sino a una especie de reconocimiento curioso, como si estuviera viendo algo familiar en este entorno desconocido. Dentro, mientras Lily hacía su llamada, Jack notó una pequeña pulsera de plata con un emblema inusual en su muñeca. Reconoció el logotipo de AES Univaschens, una de las empresas tecnológicas líderes del país. Era distintivo porque una vez solicitó un trabajo allí después de ser despedido. Antes de abrir su taller, no le dio importancia. Probablemente solo eran joyas de moda que usaban los adolescentes adinerados. Después de una breve y tensa conversación telefónica, interrumpida por, sí, mamá y lo sé, mamá, y lo siento, mamá. Lily colgó y se volvió hacia Jack con una expresión que mezclaba alivio y resignación. Va a enviar a alguien a buscarme. Luego, inesperadamente, añadió, deberías poner tu número en mi teléfono una vez que esté cargado para cuando necesite cambiar la rueda de verdad. Jack garabateó el número de su taller en una tarjeta de visita, preguntándose por qué este adolescente aparentemente privilegiado parecía tan solo a pesar de tener recursos que muchos envidiarían. Mientras esperaba junto a la ventanilla a que la llevaran, él notó que su mirada se detenía en la única fotografía del mostrador. Jack y Isen en la excursión de pesca del año pasado, ambos con una amplia sonrisa a pesar de no haber pescado nada. ¿Es tu hijo?, preguntó en voz baja. Jack asintió, sin poder evitar la sonrisa que siempre le asomaba al pensar en Isen. Isen, tiene 9 años, parece que va a cumplir 30, respondió con orgullo evidente en su voz. Lily sonrió, la primera expresión genuina que había visto en ella. Ustedes se ven felices. La simple observación tenía peso,
como si la felicidad fuera un bien escaso en su experiencia. Antes de que Jack pudiera responder, una camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo afuera. La postura de Lily se puso rígida inmediatamente. «Ese es mi coche. Gracias de nuevo, señor Morgan». Mientras ella salía apresuradamente, Jack le gritó: «Recuerda, no más de 50 en esa rueda de repuesto». Ella asintió sin volverse, y en cuestión de segundos, el imponente vehículo había desaparecido bajo la lluvia, dejando a Jack con la clara sensación de que había mucho más en Lily Hayes que un simple pinchazo y la rebelión de una adolescente. La mañana siguiente amaneció gris y brumosa, acorde con el estado de ánimo de Jack mientras calculaba las facturas mensuales en función de los ingresos proyectados. Era bajo otra vez. El alquiler de la tienda y del apartamento vencía en una semana, y a menos que llegaran 3 o 4 reparaciones importantes, tendría que echar mano del fondo universitario de Eisen, la pequeña pero sagrada cuenta que se había prometido a sí mismo que nunca tocaría. Se frotó los ojos, sintiendo el peso de la constante presión financiera sobre él. Esta era la parte de ser padre soltero que más lo agotaba. No se trata de la logística de criar a un hijo sola, sino de la incansable responsabilidad de ser la única red de seguridad financiera para su hijo. El estridente timbre del teléfono interrumpió sus sombríos cálculos. Jack respondió con su tono alegre y acostumbrado, esperando que fuera un cliente que llamaba para cancelar. Reparaciones de Morgan. Este es Jack. Señor Morgan. La voz de la mujer era nítida y autoritaria, del tipo que espera atención inmediata. Esta es Alexandra Hayes. Usted ayudó a mi hija ayer con su vehículo. Jack parpadeó y el nombre se registró de inmediato. Alexandra Hayes, fundadora y directora ejecutiva de Hayes Univaschens, el imperio tecnológico cuyo logotipo había visto en la pulsera de Lily. Su rostro apareció regularmente en revistas de negocios y segmentos de noticias sobre mujeres líderes en tecnología. Se enderezó instintivamente, aunque ella no podía verlo. Sí, señora. Solo un simple cambio de neumático. Su mente corría, preguntándose por qué un director ejecutivo multimillonario llamaría personalmente por un incidente tan menor. ¿Le había dicho algo malo a Lily? ¿Hubo algún problema con la rueda de repuesto? No hay nada sencillo en garantizar la seguridad de mi hija, señor Morgan. Su tono era ilegible, ni agradecido ni acusador. Me gustaría discutir este asunto en persona. Mi conductor puede recogerle en 30 minutos. No fue una pregunta ni una petición. Fue una declaración de lo que sucedería, pronunciada con la confianza de alguien que no está acostumbrado a escuchar la palabra no. Jack frunció el ceño. Tenía clientes con responsabilidades programadas. Señorita Hayes, agradezco la oferta, pero ella lo interrumpió suavemente. Entiendo que eres padre soltero y tienes preocupaciones económicas. Recibirás una compensación por tu tiempo. Jack se irritó ante esta suposición, por muy exacta que fuese. La idea de que ella pensara que su tiempo podía comprarse simplemente no le sentó bien. Pero antes de que él pudiera formular una respuesta, ella continuó, suavizándose ligeramente el tono. Lily mencionó a su hijo, Eisen. Correcto. Me he tomado la libertad de hacer arreglos para que el sobrino de mi asistente personal, un profesional de cuidado infantil calificado, que trabaja con los hijos de mi personal, lo recoja de la escuela y lo supervise hasta su regreso. Con su permiso, por supuesto. La protesta de Jack murió en su garganta. La presunción era asombrosa, pero la minuciosidad de su planificación dejó poco espacio para objeciones prácticas. Aún así, algo en esto no me parecía correcto. ¿Puedo preguntar de qué se trata esto? Si se trata del pago del cambio de neumáticos, eso realmente no es necesario. Hubo una pausa en la línea, breve pero notoria. Cuando Alexandra Hayes volvió a hablar, hubo un cambio sutil en su tono. Señor Morgan, dirijo una empresa de tecnología valorada en más de $40,000 millones. Tengo 3 doctorados y gestiono más de 15.000 empleados en todo el mundo. Sin embargo, ayer no pude garantizar que mi único hijo regresara sano y salvo a casa.
Sin embargo, usted tuvo éxito donde mis considerables recursos fallaron. Pienso que esto merece una conversación. Algo en su voz, una sutil corriente subyacente debajo de la confianza, resonó en Jack. Era el sonido de un padre que había tenido miedo. Eso lo entendió muy bien. 30 minutos, estuvo de acuerdo, haciendo nota mental de llamar a la escuela de Eisen y autorizó este arreglo inesperado. Mientras colgaba, Jack se preguntó exactamente en qué se estaba metiendo. Alexander Hayes se movía en círculos tan alejados del suyo que bien podrían ser planetas diferentes. Y, sin embargo, debajo de las apariencias de riqueza y poder, había oído algo fundamentalmente familiar en su voz. La inconfundible preocupación de un padre preocupado por su hijo. Tal vez algunas cosas trascendieron las fronteras sociales después de todo. Exactamente 28 minutos después, un elegante Maybach negro se detuvo frente al taller de Morgan. El conductor, un hombre de traje oscuro y expresión profesional, abrió la puerta trasera sin decir palabra. Jack, después de cambiarse a su camisa menos manchada y pasarse rápidamente un peine por el pelo, se sintió muy consciente de cada mancha de aceite en sus jeans mientras se deslizaba dentro del interior de cuero que probablemente costaba más que sus ingresos anuales. Había dejado a Miguel, su ayudante a tiempo parcial, a cargo de la tienda con instrucciones estrictas de llamar si surgiera algo que no pudiera manejar. El coche se deslizó por las calles de Millfield, dejando atrás finalmente la cuadrícula familiar de la ciudad y ascendiendo hacia el exclusivo vecindario en la ladera de Crest Haven Estates, un área a la que Jack solo había entrado para dar servicio a los vehículos de clientes adinerados en sus casas. Pasaron a través de una puerta ornamentada con el logotipo de Hayes Univaschens y continuaron por un camino sinuoso flanqueado por un paisaje perfectamente cuidado. La casa, si un término tan discreto pudiera aplicarse a la estructura modernista de vidrio y acero que emerge de la ladera, parecía sacada de una revista de arquitectura. Los ventanales que se extendían hasta el techo reflejaban el cielo nublado, mientras que las fuentes de agua minimalistas creaban una atmósfera de serena riqueza. Cuando el coche se detuvo en la entrada, el teléfono de Jack vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Gracias por venir. No le dije que te pedí que me ayudaras. Por favor no digas nada sobre mi profesor. Lily Jack frunció el ceño ante el mensaje críptico cuando el conductor abrió la puerta. ¿En qué exactamente se estaba metiendo? La enorme puerta de entrada se abrió de golpe, revelando no a un mayordomo o asistente como había esperado, sino a la propia Alexandra Hayes, alta, impecablemente vestida con un traje color carbón. Su cabello oscuro estaba recogido en un recogido preciso que resaltaba sus llamativos rasgos. A pesar de tener alrededor de 40 años, su presencia llamaba la atención de una manera que no tenía nada que ver con la belleza física y sí con el poder. Señor Morgan, dijo, extendiendo la mano. Gracias por venir. Tenemos mucho que discutir. La oficina en casa de Alexandra Hayes reflejaba su personalidad pública. Meticulosamente organizada, estéticamente minimalista y diseñada para intimidar. Las ventanas del piso al techo daban al valle donde se extendía Millfield, un recordatorio no tan sutil de su posición literal y figurativa sobre la ciudad. Jack se sentó rígidamente en una silla que probablemente costaba más que su alquiler mensual, muy consciente de la suciedad debajo de sus uñas a pesar de sus mejores esfuerzos por limpiarlas. Esta era una mujer que controlaba un imperio tecnológico cuyas decisiones afectaban los mercados globales. ¿Qué podría querer ella de él? ¿Café? Ofreció, señalando una elaborada máquina de café expreso que parecía más un equipo de laboratorio que un electrodoméstico de cocina. El gesto parecía extrañamente personal para lo que esperaba que fuera una reunión formal, tal vez incluso confrontativa. El negro está bien, respondió Jack, decidido a mantener la compostura. Ya se había enfrentado a ejecutivos corporativos antes, en su época de ingeniero, aunque admito que ninguno tan formidable como Alexandra Hayes. Ella preparó 2 tazas con precisión práctica, con movimientos precisos. Cuando le entregó la delicada taza de porcelana, sus dedos rozaron brevemente. Un momento de contacto humanizador que parecía contradecir el ambiente cuidadosamente construido. Señor Zen, Morgan, comenzó, sentándose tras el imponente escritorio. Jack, por favor, interrumpió,
en un gesto de igualdad. Algo se reflejó en su expresión, quizá sorpresa, al ser interrumpida. Jack, corrigió, inclinando ligeramente la cabeza. Seré directa. Ayer, mi hija desapareció del sistema de rastreo de su escuela durante 3 horas y 42 minutos. Dadas ciertas preocupaciones de seguridad en nuestras vidas, esto activó nuestros protocolos de protección familiar. Tenía 4 equipos de seguridad privada buscándola, la policía en alerta, y estaba a 17 minutos de contactar con el FBI cuando su ubicación reapareció repentinamente en su establecimiento. Jack asimiló esto con creciente inquietud. El nivel de vigilancia y seguridad parecía extremo, pero la de Lily. El texto ahora tenía más sentido. Señorita Hayes, Lily mencionó que su teléfono se había apagado. Eso explicaría a Alexandra, corrigió, levantando ligeramente la comisura de los labios. Y sí, la batería de su teléfono estaba agotada. Lo que me preocupa es por qué estaba en esa parte de la ciudad. Cuando la interrogaron, Lily afirmó que se perdió después de la escuela. Mi hija tiene memoria fotográfica y un coeficiente intelectual de 142. No se pierde. Había algo a la vez impresionante y ligeramente triste en la forma clínica en que Alexandra describió a su hija, como si Lily fuera un recurso particularmente valioso en lugar de una adolescente que buscaba su lugar en el mundo. Jack se removió incómodo, el mensaje de texto de Lily pesaba en su conciencia. Entendía el deseo de privacidad de la chica, pero sentarse frente a su madre, quien claramente albergaba justificadas preocupaciones por su seguridad, complicó su instinto de proteger su confianza. No suelo interrogar a la gente que necesita ayuda, dijo con cautela. Mi trabajo era arreglar la llanta, no investigar por qué estaba allí. Sostuvo la mirada penetrante de Alexandra con firmeza, negándose a ser intimidado, a pesar del desequilibrio de poder entre ellos. Los ojos de Alexandra, del mismo azul impactante que los de sus hijas, se entrecerraron levemente. Un principio admirable. Sin embargo, dado que Lily te ha mencionado varias veces desde ayer y parece inexplicablemente impresionada por tu ayuda, necesito entender exactamente quién eres. Su mirada se posó en una tableta en su escritorio, y Jack tuvo la clara impresión de que estaba consultando notas sobre él. Jackson Edward Morgan, de 42 años, viudo, exingeniero mecánico senior en Westbrook Automotive Design hasta su reducción de personal hace 5 años, abrió el taller de reparaciones Morgan poco después. Su hijo Ethan, de 9 años, actualmente cursa 4º grado en la escuela primaria Millfield. Rendimiento académico excepcional a pesar de sus recursos limitados. Deuda médica pendiente de aproximadamente 137,000 pesos por los tratamientos contra el cáncer de su difunta esposa Emily. Puntaje crediticio actual: 612, ingresos mensuales aproximadamente un 40% inferiores a su salario anterior a la reducción de personal. El relato clínico de su vida, reducido a datos y dificultades financieras, provocó una oleada de ira en Jack. Dejó su taza de café con deliberado control. ¿Es por esto? ¿Estoy aquí? ¿Para que me recuerdes mis circunstancias? Las conozco bien. Gracias. El tono cortante de su voz era inconfundible. Para su crédito, Alexandra no pareció ofendida por su tono. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, observándolo con lo que parecía genuina curiosidad. Me malinterpretas. No juzgo tus circunstancias. Intento reconciliarlas con tus acciones. Cerraste tu negocio antes de tiempo, perdiendo posibles ingresos. Claramente necesitas ayudar a un desconocido. Te negaste a pagar. Según Lily, ibas a entrenar al equipo de béisbol de tu hijo, pero postergaste ese compromiso para ayudarla. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Por qué? La pregunta parecía genuina, como si la decencia básica de Jack fuera de alguna manera un rompecabezas que ella no podía resolver. Entonces se le ocurrió que Alexandra Hayes, a pesar de todo su éxito y poder, podría en realidad estar confundida por simple amabilidad sin segundas intenciones. Porque necesitaba ayuda, dijo simplemente. Era una niña sola, disgustada. ¿Qué otra cosa haría alguien? La respuesta pareció satisfacer y desconcertar a Alexandra a la vez. «Te sorprenderías», respondió ella. Una sombra cruzó su rostro. En mi experiencia,
La gente rara vez actúa sin calcular el beneficio. Jack la observó con más atención, notando por primera vez las tenues líneas de agotamiento alrededor de sus ojos, ocultas bajo un maquillaje experto. Con todo respeto, esa es una visión del mundo bastante cínica. Es realista en mi situación. Se levantó bruscamente, moviéndose hacia la ventana. Su silueta contra el cielo gris creaba una impactante imagen de aislamiento. Hace 4 años, hubo un intento de secuestro de Lily. Su padre, mi exmarido, intervino. Recibió 2 disparos. Aunque sobrevivió, el daño cerebral fue significativo. Ya no reconoce a Lily ni recuerda su relación. Ella lo visita mensualmente en un centro de atención especializada en Suiza. La revelación flotaba pesadamente en el aire. Jack pensó en la frase inconclusa de Lily sobre su padre, el dolor evidente incluso en lo que no dijo. Las piezas de su comportamiento encajaron. Las aplicaciones de rastreo, los protocolos de seguridad, la ansiedad por llegar tarde. Alexandra no era solo una madre sobreprotectora. Era una madre que intentaba, para evitar que el rayo cayera 2 veces. Lo siento, dijo en voz baja. No lo sabía. Las palabras resultaron insuficientes ante el peso de su revelación, pero eran sinceras. Los hombros de Alexander se tensaron, luego se relajaron ligeramente. Pocos. Hemos mantenido los detalles privados para proteger a Lily de la atención de los medios y evitar alentar intentos similares. Ella se giró para mirarlo, recuperando por completo la compostura. Ahora quizá comprenda usted por qué el interés de un extraño por mi hija suscita ciertas preocupaciones. Jack sintió un destello de indignación. No me interesé por tu hija. Le arreglé la llanta y le dejé usar mi teléfono. La insinuación de que sus motivos pudieran ser sospechosos le irritó. Él mismo era padre. Él entendió el impulso de proteger y causó una gran impresión al hacerlo. Alexander regresó a su escritorio y abrió una carpeta. Lily ha pedido que usted se encargue de todo el mantenimiento de su vehículo en el futuro. También ha expresado interés en visitar su taller para aprender el mantenimiento básico del automóvil, algo que afirma que sería un conocimiento útil a pesar de tener un conductor a tiempo completo a su disposición. Jack se quedó desconcertado. Lily parecía agradecida, sí, pero este nivel de impacto de una interacción tan breve lo sorprendió. Mira, solo estaba haciendo mi trabajo. La expresión de Alexander se suavizó levemente. Lo que me lleva a mi propuesta. Ella deslizó un documento sobre el escritorio. Hayes Univaschens tiene varios vehículos corporativos, así como vehículos personales de sus empleados que requieren mantenimiento regular. Actualmente contratamos con Prestige Automotive en la ciudad con un gasto y unos inconvenientes. Actualmente contratamos con Prestige Automotive en la ciudad con un gasto y unos inconvenientes considerables. Estoy dispuesto a ofrecerle un contrato de servicio exclusivo para manejar todas las necesidades de mantenimiento de nuestra flota. Jack se quedó mirando el documento, la cifra propuesta del anticipo mensual, lo que le hizo parpadear 2 veces para asegurarse de que no estaba leyendo mal. Era más del triple de sus ingresos mensuales actuales. La cantidad no solo cubriría sus gastos, sino que le permitiría pagar la deuda médica de Emily, reconstruir el fondo universitario de Eisen y tal vez incluso contratar ayuda adicional en la tienda. Fue, en términos comerciales, un salvavidas. Pero Jack no pudo evitar la sensación de que esta oferta ofrecía algo más que el simple mantenimiento del automóvil. ¿Por qué harías esto? La expresión de Alexandra permaneció impasible. Es una decisión de negocios. Sus calificaciones superan a las de nuestros proveedores actuales. Su ubicación es más conveniente para nuestro campus y mi hija confía en usted, algo que rara vez ocurre en estos días. La explicación sonaba razonable, incluso lógica. Pero Jack no estaba convencido. Parecía algo más, una manera de vigilarlo tal vez, o de crear una obligación. Y si me niego, la pregunta se le escapa antes de que pueda reconsiderarla. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, como si tal posibilidad no se le hubiera ocurrido. Esa sería tu prerrogativa.
Aunque admito que me resultaría curioso rechazar un acuerdo que claramente beneficiaría su situación financiera y aseguraría el futuro de su hijo. Ahí estaba, el sutil recordatorio de su precaria situación, la pregunta implícita de si podía permitirse rechazar semejante oportunidad. Por un instante, Jack sintió el peso del futuro de Eisen en sus manos. Este contrato resolvería tantos problemas, abriría tantas puertas que parecían permanentemente cerradas, y sin embargo, algo en él se resistía a ser categorizado con claridad como un problema que Alexandra Hayes podría resolver con su chequera. Jack se puso de pie, sorprendiéndose con sus siguientes palabras. Señorita Hayes, Alexandra, agradezco la oferta, pero me gustaría considerarla un poco. Esto parece complicado. Ella lo observó con renovado interés, como si se hubiera convertido en un rompecabezas más complejo. No eres lo que esperaba, Jack Morgan. Había un atisbo de respeto en su tono que no había estado antes. Podría decir lo mismo de ti. Las palabras escaparon antes de que él pudiera filtrarlas. Por primera vez, una sonrisa genuina transformó brevemente su rostro, suavizando la dureza a ángulos de autoridad en algo inesperadamente cálido. De acuerdo. Toma el contrato. Revísalo. Mi número está en la tarjeta adjunta. Al terminar la conversación y prepararse para irse, Alexandra le hizo una última pregunta que lo tomó por sorpresa. Tu hijo Eisen Lilly mencionó que eres entrenador de su equipo de béisbol. ¿Eres bueno? La pregunta fue tan inesperada, tan desarmantemente normal, que Jack se encontró sonriendo. Terrible, en realidad. Pero me presento, que parece ser lo que más le importa. Algo indescifrable brilló en los ojos de Alexander. En efecto, a veces la presencia importa más que el desempeño. Extendió la mano. Espero con ansias tu decisión, Jack. Mientras el mismo conductor silencioso lo transportaba de vuelta a su taller, Jack se encontró repasando el encuentro, tratando de reconciliar al formidable director ejecutivo con los destellos de la madre preocupada bajo la apariencia pulida. El contrato en sus manos representaba una seguridad financiera que no se había atrevido a esperar desde la muerte de Emily. Sin embargo, algo en el acuerdo le hacía sentir que aceptaba algo más que una simple oportunidad de negocio. Era como adentrarse en el complicado mundo de Alexandra y Lily Hayes, con todas sus corrientes tácitas y vulnerabilidades ocultas. 2 semanas después de aceptar el contrato de Hayes Univaschens, una decisión tomada principalmente porque Jack no podía justificar rechazar lo que garantizaría que el fondo universitario de Eisen permaneciera intacto. Las reparaciones de Morgan habían sido sutiles pero significativas. Se había instalado un nuevo sistema de elevación hidráulica, una mejora necesaria para el mantenimiento de nuestros vehículos ejecutivos, según insistió Alexandra, ignorando las protestas de Jack. La sala de espera ahora contaba con cómodos asientos y una estación de café. Cabe destacar que Jack había contratado a Miguel, un talentoso mecánico que perdió su trabajo anterior cuando el concesionario cerró, lo que permitió que el taller gestionara tanto la cuenta de Hayes como a los clientes habituales. Jack insistió en mantener a su clientela habitual, a pesar de la sugerencia de Alexander de que el contrato de Hayes podría ocupar todo el taller. Esta gente ha estado conmigo desde el principio, explicó. No los voy a rechazar ahora. Para su sorpresa, Alexandra respetó esta decisión, aunque insistió en mejoras en las instalaciones que reflejaran la calidad del servicio prestado. Octubre trajo un resfriado temprano. Jack estaba inspeccionando el sistema de calefacción del Tesla personal de Alexandra cuando sonó su teléfono. El número de la escuela de Eisen apareció en la pantalla, lo que le provocó una punzada de alarma paternal. Señor Morgan, le presento a la enfermera Winters de la escuela primaria Millfield, dijo la voz sin preámbulos. Eisen tiene 39 grados de fiebre. Hay que recogerlo de inmediato. Jack echó un vistazo al lujoso vehículo parcialmente desmontado. La cuenta Hayes tenía plazos estrictos. El coche de Alexander debía estar de vuelta a las 3 para una reunión importante. Estaré allí en 20 minutos, prometió, calculando ya si Miguel podría terminar el trabajo solo.
Mientras se secaba las manos y buscaba las llaves, la puerta del taller se abrió, trayendo consigo una ráfaga de aire otoñal e inesperadamente a Lily Hayes. A sus 17 años, se comportaba con el aplomo de alguien criado en el ojo público. Pero Jack había llegado a reconocer a la persona auténtica bajo la apariencia pulida durante sus sesiones semanales de formación automotriz, un acuerdo que Alexandra había aprobado a regañadientes tras las insistentes peticiones de Lily. «Hola, señor Morgan», saludó, desenrollándose una bufanda de cachemira del cuello. «Sé que llego temprano a clase, pero terminé mis solicitudes para la universidad y no soportaba estar en casa con mamá pendiente de cada palabra que escribía». Hizo una pausa al notar su expresión de angustia. «¿Qué pasa?». La preocupación en su voz era genuina, otra señal del vínculo improbable que se había formado entre ellos durante las últimas semanas. «Ethan está enfermo en la escuela. Necesito recogerlo, pero el auto de tu mamá», comenzó, señalando hacia el Tesla. «Vete», dijo Lily inmediatamente. «Le diré a mamá que hubo un problema técnico inesperado. Se molestará, pero lo solucionará». Jack dudó. En el corto tiempo que estuvo